Hola, buenos días. Qué bueno que nos vuelven a acompañar en esta serie de estudios que estamos realizando domingo tras domingo. Ya pasó casi un mes, creo, que comenzamos las clases y para serles franco ha sido un placer y más que nada una bendición para mí y estoy seguro que para muchas otras personas como que han escuchado las clases. He estado recibiendo mensajes, me han mandado algunos emails y aprecian este tipo de clases. Entonces, espero que conforme pase el tiempo nos sigas acompañando. En primer lugar, quiero decirles que estas clases están diseñadas para nosotros, para ti como padre, para ti como madre, para llegar a ser un mejor esposo, una mejor esposa. Estamos viendo ejemplos en la escritura que Dios nos dejó en la vida de sus patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos viendo las bendiciones, sus éxitos, sus derrotas, sus grandes errores, que a pesar de todo, a pesar de todos esos errores que cometieron como padres, como esposos y como hijos, nosotros podemos aprender de ahí y crecer. Entonces, espero que continúes con nosotros y te des cuenta de que este tipo de estudios, y más que nada Dios, tiene un plan perfecto para ti, para tu familia, para tu esposa y para tus hijos. Pero necesitamos caminar, aprender a caminar como Él manda. Y créeme que todo va a estar bien. Entonces comenzamos hablando de Isaac, de Jacob, de Abraham, de los tres patriarcas. Y la semana pasada hablamos un poquito de Abraham. Entonces, en sí es la vida y los errores que cometió Abraham. Y leíamos y entendíamos que los mismos errores cometió su hijo. La clase de la semana pasada nos hablaba de lo que realmente le estamos enseñando a nuestros hijos a través de nuestras obras, a través de lo que decimos, de cómo nos comportamos y de lo que hacemos. No es necesario que les enseñes, que los tomes de la mano y que les enseñes. Ellos van a aprender y aprenden del ver y aprenden de escuchar y más que nada aprenden porque están viviendo contigo y porque ese ejemplo les estás dando. Entonces la semana pasada rápidamente vamos a recordar que vimos, hablamos de Abraham, de que Abraham en el capítulo 12, cuando deja a su familia, sale y en el capítulo, en ese mismo capítulo 12, dice que una vez que deja a su familia y se va con su esposa Sara, hay hambre en ese lugar. Y entonces al haber hambre, él corre hacia Egipto. Y en Egipto lo que sucede es de que se encuentra al faraón. Y como él tenía una esposa muy bonita, muy preciosa su esposa Sara, una vez que la ve el faraón, pues a todo el mundo le gusta, es una mujer hermosa en este tiempo. Yo siento que el faraón pues le gustó, le echó ojitos. Pero Abraham le dice a su esposa lo siguiente, diles que eres mi hermana para que no me maten, porque si les dices que eres mi esposa me van a matar. Y eso es lo que pasa. Entonces engañan al faraón. Pero el faraón se da cuenta después, una vez que se lleva a Sara, se da cuenta y se la regresa. Y le dice, pero ¿por qué me haces esto? Y se va Abraham con Sara. De ahí después, del capítulo 19, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 20, una vez más, Abraham y Sara salen del lugar donde vivían y se van a un lugar que se llama Gerar, que es una ciudad filistea de los filistinos. Y lo mismo pasa. Al llegar le dice Abraham a Sara, Sara, di que eres mi esposa, ¿ok? Perdón, que eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa, me van a matar. Y Sara dice, ok. Y al llegar a la ciudad, una vez más, toman a Sara y se la llevan a Abimelech, que es como el rey de ese lugar. Y en sueños Dios le revela a Abimelech, Abimelech, ¿qué estás haciendo? Eres hombre muerto. Esta mujer es casada. Y se queda Abimelech, pero ¿por, ¿por qué me culpas? Yo lo hice con buena intención del corazón. Ella me dijo que Abraham es su hermano, que son hermanos. Nunca me dijo que era su esposa. Y dice Dios, bueno, por esa razón no permití que la tocaras, pero la vas a regresar, tienes que regresársela y tiene que orar por ti ese Abraham porque si no te vas a morir. Ah, caray. Y no solo tú, sino también la gente, tu familia. Y corre a Abimelech y le dice a Abraham, ¿por qué me hiciste esto? Y lo reprende. Y Abraham le dice, mira, es que yo tuve miedo. Desde el momento que dejé mi casa, y ahí aprendemos algo en Abraham, que del momento que dejó la casa, en el capítulo 12, le dijo a su esposa, desde que salieron de la casa, a cualquier lugar donde vayamos, vas a decir que eres mi hermana. No vas a decir que eres mi esposa, di que eres mi hermana para que no me maten. Y vemos lo siguiente,
que el matrimonio de este Abraham y de esta Sara estuvo basado en una mentira. Venían mintiendo todo el tiempo. La Escritura solamente nos habla de 2 veces que cometieron el error, cuando llegan a Egipto con el faraón y cuando llegan a Gerar con Abimelech. Pero el error lo siguen cometiendo y están de acuerdo los dos. Con eso en mente, vamos a ver qué pasa con su hijo Isaac. Porque Isaac también comete el mismo error. La semana pasada leíamos qué es lo que pasó. Entonces, esto es lo que dice más o menos. Vamos a leer este pasaje y hacemos una oración ahorita para comenzar. Y espero que este estudio de este día sea de gran bendición para ti y para tu familia también. Dice el pasaje en capítulo 26 en Génesis. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Vamos a hacer una oración y empezamos con nuestro estudio. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y solamente escucha las palabras que voy a decir y acompáñame en la oración. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu pasaje, por tu palabra que es poderosa y es viva y eficaz. Y te suplico, Señor, que lo ocupes para bendecir a todas las personas que están escuchando este estudio, y especialmente a aquellos, Señor, que realmente quieren sacar adelante sus matrimonios y que necesitan ayuda. Háblanos, Padre, para aprender de esos ejemplos y para mejorar como padres, como esposos y como hijos. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que es Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, ¿qué es lo que vemos aquí? Llega el hambre. Y aquí lo que pasa con Isaac, dice que hay hambre. Y es interesante. Él sale a la ciudad de Gerar. Y Dios se le aparece en revelación y le dice: espérate, no vayas a Egipto. Por una u otra razón, todo el mundo pensaba que Egipto lo tenía todo. Y sí, en verdad lo tenía todo. Era, yo creo, el país más sofisticado hasta este punto en la historia. Tenía todo, tenía los mejores trabajos, era una ciudad grande, una economía increíble, llegó a ser un imperio. Entonces todo el mundo quería ir a los Estados Unidos. No, todo el mundo quería ir a Egipto, a vivir ahí, porque no te va a faltar nada, vas a tener lo mejor. Hoy en día los Estados Unidos es un país así, donde llegas aquí y realmente el país es bueno, la tierra es buena, te da demasiado. Pero es interesante que en este punto Dios se le aparece a Isaac y le dice: no vayas a Egipto. Y lo que vemos es de que Dios interviene. Aunque hay necesidad en tu vida y tú quieres correr a Egipto, Dios se aparece y le dice: no lo hagas, porque la última vez que tu papá fue para allá, le fue muy mal, se metió en problemas serios. Y vemos qué es lo que pasa, que Isaac no termina en Egipto, pero termina en Gerar. Y Gerar es una ciudad que colinda con Egipto. Están pegaditos ahí. Recuerda que Dios le dijo: vas a ir a la tierra a donde yo te diga, yo te voy a decir a dónde ir y ahí te voy a bendecir. Aparentemente Isaac no se esperó a que le dijera. Él se fue a meter a Gerar. Y recuerda que en Gerar, su papá Abraham también fue y se encontró a Abimelech. Y ahí también mintió. Abraham y Sara, cuando llegan ahí, le dicen a Abimelech: hey, ella no es mi esposa, es mi hermana. Y entendemos algo aquí, que el mismo error que cometió Abraham es el mismo error que está cometiendo Isaac. Lo que está haciendo Isaac, está siguiendo los pasos de su padre. Tan lo increíble de todo esto es de que cuando Abraham se va a Egipto y dice y comete el error por primera vez, engañando al faraón, Isaac todavía no estaba, no había nacido. Y cuando Abraham se va a Gerar con su esposa, hasta ese punto, Isaac todavía no nace. La pregunta es: ¿cómo supo Isaac que su papá Abraham había cometido esos errores? Lo más probable es que tal vez lo vio. Recuerda que no fueron nada más 2 veces que cometió este error, yo creo que fueron más. O tal vez por ahí escuchó de las historias. Pero vemos que lo que hizo el papá es lo que está haciendo el hijo.
Vamos a ver qué pasa cuando llega este Isaac a Gerar. Observemos qué es lo que sucede porque es interesante. Aquí está el estudio, aquí está la clave de este estudio. Y dice así, entonces, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¡Wow! Vámonos. La historia se repite. No solamente con la necesidad del hambre, sino que la historia se repite con el error que comete aquí este Isaac. No, es interesante que cuando llegan, luego ven a la mujer, que es muy bonita. Y dicen ella, ¿sabes qué? Esta muchacha le corresponde a Abimelech, porque Abimelech pues es el rey y él las mejores mujeres son para él. Entra la mentira, pero aquí vemos algo que dice Isaac. Isaac hace un comentario muy interesante. Isaac dice que tuvo miedo. Vamos a ver más adelante que tiene miedo, porque le dice a su esposa, mira, el pasaje dice así, es mi hermana porque tuvo miedo. Eso es lo que correspondió a él. Ella es mi hermana porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Es interesante que no solamente sigue el ejemplo de su papá, sino que aquí aprendemos algo nuevo en la vida de este Isaac. Él tuvo miedo. Tuvo miedo de decir la verdad. Porque a veces la verdad trae consecuencias. Y en este caso, él dice, yo pensé tal vez que me iban a hacer daño. Está adivinando. Ni siquiera está seguro que lo van a matar. Pero eso es lo que hace el miedo. El miedo, cuando tienes temor, te hace hacer cosas tontas, cosas que a veces no tienen sentido. Pero lo que más me llama la atención de este pasaje es esto. Y es aquí donde quiero que pongamos todos atención. En el libro del Génesis les decía que hay una regla. Solamente en este libro, en Génesis, hay una regla que se llama la regla de la primer mención. Es decir, palabras claves, como por ejemplo, amor. Es una palabra que la encuentras en toda la escritura. Y esa palabra, ¿dónde se encuentra por primera vez? Bueno, se encuentra en Génesis, en el capítulo 22. Y es cuando habla del amor de Abraham a Isaac, cuando lo va a sacrificar. Qué interesante que Dios espera 22 capítulos en la Biblia y menciona el amor por primera vez en capítulo 22. Bueno, en este caso, la palabra miedo es otra palabra clave. Y la pregunta es, ¿dónde se encuentra esta palabra miedo en la Biblia por primera vez? Y es interesante porque se encuentra en Génesis, se encuentra en el capítulo 3. ¿Y sabes en qué momento toma lugar el miedo? En otro matrimonio. En el matrimonio de Adán y de Eva. Ahí es la primera vez que se menciona el miedo en un matrimonio. Entonces, vamos a regresarnos a ver qué pasó en Génesis 3. ¿Qué pasó con ese matrimonio al principio? ¿En qué fallaron? Y aprendamos también de sus errores. ¿Ok? Si tienes tu Biblia, espero que ya la tengas lista. Vete al capítulo 3 en Génesis. ¿Ok? Y de ahí vamos a ver si podemos salir. Nos queda media hora. Vamos a ver si podemos salir del capítulo 3 y continuar con la vida de Isaac. Pero quiero que vayamos a ese capítulo porque hay unos misterios muy bonitos, unos secretos y más que nada mucha sabiduría que Dios quiere que tú y yo aprendamos al manejar nuestros matrimonios. Génesis capítulo 3. Ok, aquí está. Antes del capítulo 3, quiero que leas los últimos 2 versículos del capítulo 2, ¿ok? A la carrerita, eso es lo que dice. Y con esto termina el capítulo 2. Aquí es donde Dios funda el matrimonio, la institución del matrimonio. El capítulo 2 termina de esta manera. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así acaba el capítulo 2, con la institución del matrimonio. Aquí es donde nace. Es la primera institución que Dios crea en toda la escritura. El matrimonio. Vamos a notar que la primera institución que es creada es el matrimonio y la que más ataca a Satanás
es el matrimonio. Vamos a darnos cuenta que en el capítulo 3 enseguida entra, como dicen aquí, mete su cola. Satanás detesta el matrimonio, lo detesta, lo odia, porque sabe el fruto y el valor que tiene. Es por esa razón que hoy en día el matrimonio está bajo ataque. Lo creas o no, en el mundo entero, no nada más aquí en Estados Unidos y en México, no. El matrimonio está bajo un ataque satánico como no tienes idea. La división que existe, el divorcio, el adulterio, la pornografía, todo eso créeme que está diseñado para destruir el matrimonio, esta gran institución que Dios hizo. Por eso dice Dios la palabra, lo que Dios une, el hombre no lo separa, se hace una sola carne. Pero vemos aquí enseguida, en el capítulo 3, que Satanás entra enseguida. Date cuenta que cuando andaban de novios, por decirlo así, Satanás no hacía nada. ¿Sabes qué, Adán? Puedes andar de novio con Eva, no hay fijón, no se mete entre los dos. Pueden ser muy buenos amigos, andar para allá y para acá a través de todo el huerto, no hay fijón. Satanás no hizo nada. En el momento que se casan y que Dios los une, dice, ¿sabes qué? Esto sí no lo puedo permitir. Y es cuando entra en acción. Y entra con un ataque directo para destruirlo. Este ataque va diseñado para destruir la relación, no solamente de Adán y de Eva, sino también la relación de Adán y Eva con Dios. Eso es lo que hace. Hay una tercera persona. Está Adán, está Eva, y llega una tercera persona, un intruso, que se mete a ese matrimonio y lo quiere destruir. Y en tu matrimonio, y en el mío también, va a haber ese tipo de ataques. En este caso, con Adán y Eva, andaban con Dios, pero escucharon al enemigo, no escucharon a Dios. Y eso es muy importante para ti y para mí. Muchas veces escuchamos a la gente equivocada, y especialmente si es del sexo opuesto. Ten mucho cuidado con la gente que trabajas, con la gente que vas a la escuela, con las personas que están a tu alrededor. Date cuenta a quién estás escuchando y no cometas el error de Adán y de Eva. Dios les dijo, no coman del fruto. Y Satanás les dice, no es cierto, les está mintiendo. Si comen van a hacerse bien sabios, van a tener eso, van a tener el otro. Les promete un montón de cosas. Y adivina a quién escuchan, a la voz equivocada. Y eso es lo que pasa aquí. Que una vez se comen de ese fruto, Eva lo come y se lo ofrece a Adán y Adán lo come. Observa qué pasó. Vamos a ver qué es lo que sucede en este pasaje. Entonces, estamos en el versículo 8. Una vez que lo comen, se les abren los ojos, dice la palabra, y se dan cuenta que están desnudos en la torre. ¿Estarían desnudos por completo todo el tiempo? No. Los salmos nos dan una señal de que cuando Adán y Eva fueron creados, estaban cubiertos como con una vestidura de luz, de justicia de Dios. No andaban desnudos. Todos piensan que andaban. No andaban así. Es obsceno el vivir así. Aparentemente tienen una luz que los cubría. Y después de que cometen este pecado, después de que se desobedecen, esa justicia se desaparece, esa luz se desaparece y se dan cuenta que están desnudos. Y dice el pasaje que les da vergüenza. Se apenan. ¿No te acuerdas cómo termina el capítulo 2? Que dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, se aceptaban como eran. Aquí una vez que se mueve esa luz, se avergüenzan de ellos mismos. Se ven y se avergüenzan. Algo que nunca había existido. Y qué triste es, ¿eh? Porque hoy en día muchas veces los esposos o las esposas se avergüenzan del esposo. Y no debe ser así. Debes aceptarlo tal y como es. Está chaparrito, está gordito, está feíto, hey, no. Acéptalo como es. Esa persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y la mujer también. Esté como esté. Chaparrita, gordita, morenita, como sea. De esa persona te enamoraste, es tu esposa y ella fue hecha también a la imagen y semejanza de Dios. Entonces no se avergüencen. Al contrario, exáltense uno al otro. Háblense de las buenas características que tienen. Siempre se construyen de esa manera, uno al otro. Pero vamos a regresar a lo que pasó aquí con Adán y Eva. Adán y Eva, después de que comen, se dan cuenta que están desnudos. Salen corriendo.
Y en la tarde, cuando Dios llega a platicar con ellos, observa qué es lo que sucede. Capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz del Señor, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya cometieron el error, cometieron el pecado, desobedecieron a Dios y comieron de lo que no debieron haber comido, de ese fruto que no debieron haber comido. El gran problema aquí es que surge el miedo. Qué interesante, comen del fruto, Dios los busca y se esconden porque tienen miedo. Y eso es lo que hace el miedo. Te esconde, te hace que te escondas de Dios, te aleja de Él. Es muy bonito que Dios aquí los está buscando. Mira, Dios ya sabía lo que habían hecho. No fue algo nuevo para Él. Dios lo sabe todo. Lo hagas donde lo hagas, te escondas o no te escondas, para Dios todo está descubierto, está al desnudo. Él lo puede ver todo. Él sabía muy bien lo que estaba pasando aquí con Adán y con Eva. Pero vemos que es Dios el que llega a buscar al hombre. El hombre se esconde de Él después de pecar. Él y su esposa, los dos se esconden. Y les pregunta a Dios, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? Y dijo él, es que te oímos que venías y nos dio miedo. Y sabes que el miedo es algo que no debe existir en tu matrimonio. La vergüenza es algo que no debe de existir en tu matrimonio. Tiene que haber transparencia. Dice el pasaje que estaban desnudos. Ya yo siento que estaban desnudos porque no había nada oculto. Todo estaba ahí a la luz del día. No se ocultaban nada. Y qué lástima, porque muchas veces en nuestros matrimonios hay tantas cosas que se ocultan. Mentiras. Muchas veces antes de casarnos por ahí tenemos un pasado bien negro que nunca lo compartimos con la persona que nos vamos a casar. Y no somos honestos. Entramos al matrimonio sin saber que esta persona es alcohólica, que esta persona es drogadicta, que esta persona es adicta a la pornografía, que esta persona es una persona ladrona, esta persona es una persona deshonesta. Y esta otra persona es chismosa, es floja, le gusta hablar de todo el mundo. No nos damos cuenta quiénes somos. Hay tantas cosas ocultas. Y ya cuando nos casamos y estamos viviendo juntos, es cuando empezamos a ver esos errores. ¿Por qué? Porque desde el principio nunca hubo transparencia. Dice el pasaje que estaban desnudos y no se avergonzaban. No tengo nada de qué ocultar. Mira, este soy yo. Esto es lo que he hecho en toda mi vida. No tengo nada de qué asustarme ni de qué sentirme culpable. Y yo creo que la mayoría de nosotros deberíamos de ser así con nuestras parejas. Porque todos, créeme, tenemos algo que escondemos por ahí. No hay un matrimonio perfecto. Hace tiempo conocí una compañera del trabajo que me dijo eso. Sabes que yo cuando me casé no sabía que mi esposo tenía otros hijos con otra persona. Qué difícil es la verdad cuando llegas a ese punto. ¿Cuánto duele esa verdad? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que pasaran 10 años y me dices que tienes hijos con otra mujer? Qué triste. Entonces eso es algo que vemos aquí en el pasaje. El miedo nos hace hacer muchas cosas que no debemos hacer. ¿No entiende bien? A Dios no le debes de tener miedo. Dios es un Dios de amor. Dios es Dios de gracia. Observa aquí cómo a pesar de todo, de que ya cometieron el error, de que ya cometieron el pecado y que tienen temor, ¿quién viene a buscarlos? Es Dios el que dice, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque Él quiere
restaurar la relación, la quiere reconstruir. Ok, ya cometieron el error, pero aquí estoy. ¿Dónde estás? Créeme que si Adán le hubiera dicho, Señor, perdóname, te desobedecí, comí de lo que me dijiste que no comiera, Dios hubiera hecho algo. Pero por temor se esconde, y si sigues leyendo, ni siquiera se hace responsable de su culpabilidad, de lo que hizo. Le echa la culpa a su esposa. Sigue leyendo el pasaje, no quiero continuar aquí porque quiero regresar a Génesis 26. Pero eso es lo que sucede. Cuando Dios empieza a hacer su investigación y pregunta, ¿por qué comiste de fruto? Y lo primero que dice Adán, es la mujer que me diste me dio. Oh, ¿por qué no me dijiste? Yo tomé porque quise comer de ese fruto. No, vemos que culpa a su esposa. Y su esposa cuando va con Eva, culpa a la serpiente. Y nadie se hace responsable desde sus propios hechos, de sus actos. Es un error grandísimo en el matrimonio. Y quiero que veas, que entiendas esto. Que Dios no está con un bat o con un cinturón esperando. Ven para acá y dime por qué regaste. Dime por qué regaste el tepache. Ahorita me las vas a pagar. Dios no es así. Dios quiere amar. Dios te ama. Y realmente sabes qué quiere hacer. Reconciliarse contigo. Hay dos tipos de miedo. Uno es saludable y el otro no es nada saludable. Cuando un niño, por ejemplo, quiebra la ventana del carro en la casa o pasa algo y anda, hombre, que con un temor. ¿Por qué? Porque va a llegar mi papá pero la mamá le dice, espérate a que llegue tu papá, te dije que no jugaras con esa pelota aquí dentro de la casa y ya quebraste la ventana, ahorita que llegue tu papá le voy a decir. Y el niño anda con miedo. Bueno, ese miedo es saludable, lo creas o no, porque es miedo a algo que hiciste. Tienes miedo porque cometiste un error. Y es bueno sentir ese miedo. Cuando no sientes miedo después de que hiciste algo malo, créeme que tienes problemas más serios. Ya tu conciencia estás por completo, no te importa el daño que hayas cometido. Pero en este caso, si tienes temor por algo que hiciste y que sabes que puede haber consecuencias, es un buen temor, es un temor saludable. Y Dios está dispuesto a trabajar contigo. Muchas veces llega el papá y no te pega, no te corrige nada más, ya hombre, al rato lo arreglamos, ya vete a dormir, es tarde. Y ni en cuenta lo toma, y el pobre niño estaba todo asustado. Pero es muy bonito sentir de que pues ya te liberó, ya te dijo no hay problema. No, el otro tipo de miedo es este. Cuando llega el papá a la casa y los niños no han hecho nada malo. Y al llegar el papá a la casa lo ven con temor y se esconden porque nos va a pegar. Ese temor ya no es bueno, ¿eh? Eso es pavor, eso está mal. Ese es un temor que no es nada saludable. Y Dios no es así. Aquí vemos que Dios llega a tratar de reconciliarse con ellos. Y es lo que quiere hacer contigo y con tu esposa y con tu familia. Tal vez tu familia tiene muchos problemas ahorita. Tal vez tienes muchos problemas con tu esposa. Escucha bien. El problema no es tu esposa. El problema no es tu esposo. El problema de lo que estás enfrentando tiene una raíz. Y si te das cuenta, la raíz es el enemigo. Por ahí está metiendo su cola. Y no te has dado cuenta. La palabra en Efesios 6 nos dice la palabra que no estamos peleando contra gente de carne y hueso, sino contra seres espirituales que tienen poder y dominio en este mundo oscuro. Y es así. Si cuando tienes problemas con tu esposa y tu esposa, ok, habla del problema, pero fíjate qué originó ese problema. Y te vas a dar cuenta que no fue tanto tu esposa. Hay algo detrás de ahí. Y debes de aprender a conocer a tu enemigo, quién es. Y no es tu esposa. Y no es tu esposo. Aunque realmente piensas que lo es, a él lo utilizaron para cometer ese error, para ofenderte. Date cuenta que la palabra dice en el Evangelio de Juan que Satanás solamente vino a esto, a robar, a matar y a destruir. A eso vino. Quiere destruir, quiere robarte la paz. Es lo primero que quiere hacer. Quiere matar tu relación con tu esposa. Y quiere destruir tu relación con Dios. Esas tres cosas, en eso se especializa Él. Ten cuidado, así trabaja Él. Aquí vemos que es lo que pasó con Adán y Eva. Cometieron ese error. A fin de cuentas, cuando sigues leyendo, Dios los protege, Dios los cubre y no los deja.
¿Se quebró la relación entre el hombre y Dios? Sí se quebró. Quien trata de reconciliarse, de reconciliar la situación, siempre es Dios, nunca es el hombre. Y el hombre siempre se esconde de Dios cuando cometemos un error. Pero entendamos que aquí Dios está dispuesto, te está buscando. Hey, ¿tienes problemas con tu esposo o con tu esposa ahorita? ¿Traes un problema grandísimo que no hayas cómo manejarlo? Llévaselo a Dios. Toma a tu esposa de la mano. Y si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Y esposa, si tienes que pedirle perdón a tu esposo, pídele perdón. Tómense de la mano y vayan delante de la presencia de Dios y preséntenle su problema. Créeme, yo lo he hecho muchas veces. Te enfrentas a cada situación que a veces no sabes cómo atacarla, cómo llegarle. Y le digo a mi esposa, vamos a orar por esto. Y lo hacemos. Y podemos ver su gracia y de que siempre está presente. Aquí vamos a ver ese problema. Aquí es donde se ve el miedo por primera vez. En el matrimonio surge el miedo. La primera vez que se menciona el miedo es en un matrimonio, en el de Adán y Eva. Y el primer milagro, márcate esto en la mente, el primer milagro que Dios hace en la tierra, Jesucristo, es en Juan. Juan capítulo 2. En otro matrimonio, otra boda, las bodas de Canaán. En ese momento dice el pasaje que se acaba el vino y Jesús llega y hace el primer milagro en su ministerio, lo lleva a cabo en otro matrimonio, en una boda. De esa manera Dios ve el matrimonio. De esa manera le interesa a Dios el matrimonio. Él está dispuesto a trabajar en todos. Y no importa que cometas errores, Dios sabe que los vas a cometer. Pero aprendamos de todo eso que estamos leyendo. Aprendamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Adán y de Eva. Conforme sigamos este estudio, vamos a estar viendo otros pasajes alrededor de la Escritura. Yo quería tocar Efesios 5, pero no vamos a llegar ahí todavía. Vamos a continuar con lo que pasó aquí en la vida de este hombre, porque nos quedan como 12 minutos. Pero quiero que aprendamos algo de Abraham y de Abimelech. El hijo de Abimelech, que es Abimelech Jr., y del hijo de Abraham, que es Isaac. Vamos a ver a esas dos parejas, el papá con el hijo y el papá con el hijo de este lado, y vamos a ver qué diferentes son los dos. ¿Okay? Y Dios nos recuerda que Dios permitió que estos pasajes queden grabados aquí en la Biblia para que tú y yo podamos crecer y conocer y no cometer esos errores, aprender de ellos más que nada. Ve lo que sucede, ¿ok? Dice el pasaje, entonces así fue, tuvo miedo y es lo que dice, pues es mi mujer, es la mentira que ocupa, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir que es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de este lugar me matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Versículo 8, capítulo 26 dice, sucedió que después de esto, que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a su mujer. ¡Wow! Eso está interesante porque recuerda que, pues, bueno, somos hermanos nada más, ¿ah? Ok, son hermanos. Dice que ya pasaron muchos días. Quién sabe si fueron meses o años, no lo sé. Pero fueron muchos días. Y en una de esas estaba Abimelech allá arriba de su casa y por la ventana voltea a ver y se queda mirando hacia abajo. Y ahí está Isaac bien romántico. Está abrazando a su esposa, la está besando. No sé, le está haciendo algo, la está acariciando. Y se queda Abimelech. Espérate, ¿no que son hermanos? No, él se da cuenta. No, esas caricias no se hacen de hermano a hermano, de hermano a hermana. Esas caricias se hacen solamente de esposo a esposa. No sabemos exactamente de qué manera la estaba acariciando, pero él se da cuenta rápidamente. ¿Sabes qué? Y lo confronta. Ven para acá. Versículo 9, ¿qué es lo que dice? Dice así. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¡Ay, la torre! Esta es cosa seria.
Una vez más, ¿te acuerdas que Abimelech, el papá, reprendió a Abraham por el mismo error? ¿Por qué me dijiste que es tu hermana cuando es tu esposa? En el caso de Abraham y de Abimelech, el papá, Dios le revela a Abimelech: Abimelech, eres hombre muerto, porque esta mujer está casada con él. Ahora regrésale a su esposa y él va a orar por ti, porque si no ora por ti, tú y tu familia se van a morir. Y así fue. Pero algo increíble que pasa aquí con la vida de Isaac y de Abimelech Jr. es lo siguiente. Él se da cuenta que es su esposa. Abimelech se da cuenta rápidamente que Rebeca es la esposa de Isaac. Y al reprenderlos, da una orden. ¿Qué orden da? Y le dice a todo el pueblo: la persona que toque a esta mujer o a este hombre, de cierto morirá. Espérate, pregúntate esto. ¿De dónde sacó eso Abimelech? Él nunca recibió revelación de Dios al decirle: te vas a morir. La revelación le tocó a su papá con Abraham. Pero Abimelech, él se dio cuenta de que estaban casados, de que eran esposo y esposa. Nadie le dijo, él se dio cuenta. Pero mi pregunta es: ¿por qué da esa orden? Que dice: el que toque a esta mujer o a este hombre, se van a morir. No es de que Abimelech los iba a matar. No, se van a morir. Ustedes no pueden tocar a esa mujer. Y a lo que quiero llegar es esto. Yo siento y creo que su papá Abimelech le contó la historia. Mira, hijo, en una ocasión pasó esto. Llegó un hombre que me dijo que era su hermana, con una mujer que dice que era su hermana, pero no era su hermana, era su esposa. Y de repente me habló Dios y me dijo: si la tocas te vas a morir, te voy a matar, eres hombre muerto. Aparentemente le contó la historia a su hijo Abimelech. Y Abimelech, al escucharla, nunca se le olvidó que cuando se enfrenta a la misma experiencia que su papá, se acuerda de lo que su papá le enseñó. Cuidado, hijo, cuando llega una persona que te diga: ¿sabes qué? Ella es mi hermana, pero de hecho no es su hermana, es su esposa. No juegues con fuego. Si la tocas o si tocan a ese hombre, se van a morir. Y aquí es lo que hace Abimelech. Abimelech nunca tuvo revelación de Dios. Pero entendemos algo, que su papá lo preparó. Qué bonito. Qué precioso es esto. Qué gran enseñanza hay en este hombre de Abimelech. Papá que le habla y enseña a Abimelech, el hijo. ¿Qué es lo que le dice? Mira, hijo, a mí me pasó esto una vez. Y le cuenta su historia. Y vemos que está preparando a su hijo para el futuro. ¿Para qué? Porque no quiero que cometas ese gran error. Es un error que desgraciadamente Abimelech, el papá, cometió, pero lo hizo de una manera inocente. Él no la planeó. Es lo que le dice: ¿sabes qué? Te voy a preparar para que no cometas esos mismos, no vayas a cometer ese error. Y nosotros deberíamos ser igual, papá y mamá. Si ya cometiste un error, platícaselo a tu hijo, a tu hija. Dile: mira, yo cometí este error cuando era joven. Yo era de esta manera hace tiempo atrás, ahora ya no lo soy, pero te estoy diciendo: no sigas esos pasos, hijo. No sigas esos pasos, hija. ¿Por qué? Porque trae muchas consecuencias, te trae muchos dolores de cabeza. Hoy en día ya no se ve mucho eso. Los hijos crecen solitos y experimentan cosas que no deben experimentar. Y es porque los papás no los están instruyendo. Mira, hay pasajes, hay cosas que no deberíamos, nuestros hijos no deberían exponerse. Hay tantas cosas en este mundo a las cuales nuestros hijos no deberían exponerse a ciertas edades, a cierta edad. Especialmente cuando se trata de cosas sexuales, del área sexual. Créeme, los deseos sexuales Dios te los dio por una razón, pero tienen un tiempo. Cuando se habla de sexo, debes de tener cierta edad para entender y para darte cuenta que es una gran bendición, pero que también trae una gran responsabilidad. Cuando una persona se despierta en áreas que no debe despertarse, sexualmente hablando, créeme, sus vidas se destruyen. Ese es uno de los grandes problemas que hay hoy en día con la pornografía. ¿Sí sabías que hay desde niños desde 5 años de edad que ya la están viendo?
¿Tienes idea qué va a pasar con la vida de esos pobres niños cuando crezcan? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo van a ver a sus esposas? ¿Cómo van a ver a sus esposos? Porque también las mujeres ven pornografía. Habla con tus hijos, como lo hizo Abimelech. Enséñale a tus hijos. Mira, hijo, si algún día andas con amigos que son así, borrachos, que son mujeriegos, que son peleoneros, hijo, aléjate. Aléjate de ahí, porque te puede costar la vida. Ya. Esa fue la enseñanza que Abimelech le dejó a su hijo. Y si quieres ver el otro lado, es triste. Es triste ver lo que Abraham le enseñó a su hijo Isaac. Aparentemente Abraham nunca se sentó a platicar con él. Él le enseñó con sus hechos. Recuerda que Abraham cometió adulterio con Agar. Abraham expone a su esposa a que se la lleve por allí el otro rey, el faraón, y que le hagan lo que quieran sin importarle, cuando debe protegerla. Abraham le enseña a su esposa a mentir y le dice: miente conmigo para protegerme. Nunca vemos que Dios instruye Abraham instruye a Isaac, y tiene muy mal testimonio porque delante de Abimelech y delante del faraón lo reprenden esas dos personas paganas. ¿Qué tipo de padre eres, Abraham? Un mentiroso. ¿Me ofreces a tu esposa como si fuera cualquier persona? No. Ese fue el gran error en la vida de Abraham. Y aquí vemos que Isaac también comete ese error. Pero entendamos esto. La Biblia nos habla de que solamente guarda 2 veces. Nos da el error que cometió Abraham 2 veces. Nos lo da en el capítulo 12 y el capítulo 20. Isaac aparentemente fue mejor porque nada más lo comete una vez. Comete el error una sola vez y ya no lo vuelve a hacer. Aquí con Abimelech. Cuando Abimelech llega a reprender a Isaac por lo que hizo, y cuando Abimelech comparte esa historia con su hijo Junior, ¿sabes qué es lo que estaba haciendo en ese momento el papá Abimelech con el hijo Abimelech? Ese es el corazón de toda esta enseñanza que él le da. Hijo Abimelech, no toques a una mujer casada. ¿Okay? No toques a una mujer casada, hijo. Te puede traer la muerte. Oh my goodness. Y de aquí podemos hacer otra clase, créeme. Solamente de esa enseñanza de Abimelech para su hijo. Si hay algo que quiero que te lleves esta mañana de ese estudio, es esta enseñanza de cómo Abimelech, que ni siquiera cree en el Dios de la Biblia, que es un hombre pagano, le enseña a su hijo, le da clases de moralidad, y que le dice: hijo, a una mujer casada no se toca, porque si la tocas, te vas a morir. Hija, a un hombre casado no se le toca, porque si lo tocas, te vas a morir. ¿Qué tipo de clases, no? Hoy en día esto no se escucha. Hoy en día, si tienes ganas de hacerlo, hazlo, todo está bien, y no debería ser así. Que tú como padre le enseñes a tu hijo esas clases de moralidad como lo hizo Abimelech, y no le enseñes los hechos que hizo Abraham. Más adelante Abraham se compone y vamos a aprender de que Abraham también es un buen padre. Pero ahorita estamos viendo sus errores. Los errores que él cometió son errores que tú y yo vamos a cometer tal vez, pero créeme, sigue caminando porque aquí no se acaba. Y ya pasaron casi 45 minutos y yo creo que ahí le paramos. Espero te haya servido algo de esa clase. Estudia los pasajes. Los pasajes bíblicos que ocupo los voy a poner en la descripción abajo del video para que los cheques y los revises más tarde en tu casa. Pero de antemano te quiero dar gracias por habernos acompañado este domingo una vez más. La clase fue un poquito más en Génesis y de experiencia, pero los pasajes bíblicos son pasajes bíblicos y son vida. Entonces, espero que lo hayas disfrutado, espero que te sirva y regresa la semana que entra, ¿no? Para seguir caminando juntos y creciendo de la misma manera. En este momento nos queda un promedio de casi 5 segundos para que se acaben los 45 minutos de la clase, pero antes de irme quiero hacer una oración
para que todos nosotros podamos, para que todos nosotros podamos aplicar esto de una manera espiritual y también de una manera física real en nuestro matrimonio. Soy donde estás, inclina tu rostro una vez más y ora conmigo. Y Padre, te damos gracias porque en estos minutos que acaban de pasar, estoy seguro que nos hablaste a todos de una u otra manera. Ahora, Señor, lo que yo te suplico es que nos des la capacidad de poder aplicar esos pasajes en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Recibe la honra y la gloria y gracias por darnos la oportunidad de conocerte y sigue hablándonos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que es Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que entra. Recuerda, lee la palabra, haz tu oración y comparte el evangelio con alguien que no lo conozca y vas a estar bien. Hasta pronto. Nos vemos el domingo que entra. God bless you. Bye bye.